Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Curso de Robótica. En esta nueva lección vamos a hablar de un componente electrónico que es bastante conocido y es el diodo LED. En esta lección hablaremos un poco sobre las características de este componente, cómo identificarlo y también cómo calcular la resistencia de protección para que este componente no se dañe al momento de conectarlo en un circuito electrónico. Así que iniciemos con esta lección. Y para comenzar a hablar del diodo LED, primero quiero mostrarles o quiero que sepan cuál es la definición o qué es lo que en realidad significa LED. Esto se refiere a las siglas en inglés que significan diodo emisor de luz o Light Emitting Diode. Y eso es lo que significa esa sigla, LED. El símbolo esquemático del diodo LED prácticamente es similar al diodo convencional. No hemos visto un poco el diodo, pero quiero que lo identifiquen como un triangulito seguido de una barra paralela al triángulo. El diodo LED tiene dos componentes importantes. En este caso tiene dos patitas. Una patita se llama ánodo, es la patita positiva, y la otra patita es el cátodo. En este caso será la patita negativa. El ánodo tiene que conectarse al positivo del circuito electrónico. Siempre debe conectarse el positivo del circuito electrónico. Y el cátodo se debe conectar al negativo. Para identificar un símbolo esquemático, el símbolo esquemático del diodo LED, se identifica este triangulito con esta barrita. Se puede identificar también con las dos flechitas. Son dos flechitas que indican que está emitiendo, o sea, emitiendo luz. En este caso, pues, flechas apuntando hacia afuera. Esta es la imagen del diodo LED. Hay gran variedad de diodos. Podemos conseguirlos pues en el mercado de varias formas y tamaños. La gran característica que tienen los diodos es que en su encapsulado, prácticamente acá está la imagen, acá tenemos el cátodo, como vemos acá, que es la patita negativa, y el ánodo, que es la patita positiva. Y si ustedes se fijan, cuando vean un diodo LED físicamente, en su parte externa o acá al borde, tiene una parte que es como redondeada, pero hay una parte que es plana, ¿sí? Que es esta parte. Esa parte plana, como ven acá, esa parte plana es la que identifica el cátodo, o sea, la parte negativa. Entonces, siempre cuando ustedes vean un diodo LED, vean siempre cuál es la parte plana que tiene el encapsulado, y esa parte plana, o sea, la patita que corresponde a esa parte plana es la que se va a conectar a negativo. Entonces, prácticamente así es que se identifica. Y en realidad todos los diodos LED tienen esta forma de identificación, ¿sí? La parte plana del encapsulado pues va a identificar que es la parte que va, o la patita que va conectada a negativo. Eso es lo más importante de saber o de identificar este tipo de componentes. Aquí voy a presentar varias características que tiene el diodo LED. Una de las más importantes es que el diodo LED tiene polaridad. ¿Qué significa esto? Es que el diodo tiene una forma de conectarse y no puede ser de otra manera. Si se conecta de forma inversa, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo va a funcionar? Cuando colocamos el ánodo a positivo y el cátodo a negativo. Si yo lo conecto al revés, si le conecto el ánodo a negativo y el cátodo lo conecto a positivo, el diodo simplemente pues no va a funcionar. No se va a dañar dependiendo pues del voltaje que le colocamos, pero simplemente pues no va a emitir luz, ¿sí? No va a funcionar. Si se conecta al revés, pues ahí sabemos que está conectado inversamente. Por eso decimos que tiene polaridad, ¿sí? Entonces se tiene que conectar de una sola forma. Otra de las características que tiene el diodo LED es su brillo, ¿sí? El brillo que emite, la cantidad de luz que emite, indica cuánta corriente está pasando por el diodo, ¿sí? Si pasa bastante corriente, pues el diodo va a ser más luminoso, ¿sí? Si pasa, en cambio, pues si pasa menos corriente o más poquita corriente, pues el diodo va a iluminar mucho menos. Entonces, esa es una característica interesante del diodo LED, el brillo del LED. Otra de las características que tiene el diodo LED es que se debe limitar el flujo de corriente, y esto se hace usando un resistor. Yo no puedo conectar el diodo LED directamente a la fuente de voltaje positivo y negativo, porque prácticamente con esto hará que el diodo pues conduzca muchísima corriente, y esto hará que pues obviamente se dañe el diodo.
Entonces hay que tener en cuenta esto, colocar siempre un resistor para poder limitar el flujo de corriente. Entonces eso es más que todo las características a tener en cuenta del diodo LED. Aquí voy a mostrar varios tipos o cómo son las diferentes formas o encapsulados que ustedes se van a encontrar de los diodos LED. Primero que todo hay un encapsulado que es como el más convencional y se llama Through Hole o Through Hole LEDs, ¿sí? Entonces el encapsulado es prácticamente esta figura, que es un diodo que tiene pues las patitas. Ustedes ven las patitas y el encapsulado es de esta forma. Prácticamente este tipo de LED son los que se conectan en las placas o en las tarjetas electrónicas a través de los agujeritos de las placas, por eso es que se llama Through Hole o a través de los hoyitos. Entonces prácticamente este es un tipo de diodo LED. Otro tipo de diodo LED, según la forma de conectarse en la tarjeta, es el diodo tipo SMD o de montaje superficial. Se encuentran de esta manera, son más pequeños, como ven acá no tienen pines como estos de acá, no los tiene, porque pues la forma de soldarlos a la placa es prácticamente superficial. Se coloca sobre la placa electrónica y simplemente pues se aplica soldadura en los terminales, ¿sí? Entonces con esto pues no se necesita tener una placa electrónica con agujeritos, porque ya no se usa pues las patitas, se coloca el diodo de forma superficial sobre la placa electrónica. Otros tipos de diodos que pueden encontrarse en el mercado son dependiendo pues de los colores. Hay unos bicolor, en este caso son diodos que emiten dos colores. Aquí tengo un ejemplo que emite color rojo y color verde. Entonces si ustedes ven, prácticamente son dos diodos adentro del encapsulado. Esto está acá adentro y si ven hay prácticamente tres pines. Aquí tenemos el pin del ánodo para el primer diodo, el pin ánodo para el segundo y tiene un cátodo común para ambos diodos. Y como ven pues simplemente son tres pines. Por eso acá en esta figura tenemos el diodo con tres pines. Entonces cuando ustedes vean un diodo con tres pines, muy seguramente es un diodo bicolor, o sea que tiene dos colores. Y simplemente con conectar el ánodo del segundo, por lo menos en este diodo, lo conecto acá a positivo y este a negativo y va a encender de color verde. Si en cambio lo conecto este a positivo y este a negativo también, va a encender el de color rojo. Entonces así tengo la opción de poder jugar con los colores y saber cuál, pues emitir un color determinado en diferentes partes del circuito. Esto lo que hace es ahorrarme pues un diodo, porque tengo prácticamente dos diodos de diferentes color en un solo encapsulado. Otro tipo de diodos que se pueden encontrar son los llamados RGB LEDs. En este caso son prácticamente, aquí vemos, son tres diodos, ¿sí? Tienen cuatro pines, pero un pin es el de tierra, el común. Prácticamente genera color rojo, azul y verde. Entonces la combinación de esos tres colores prácticamente da un color, un color mixto o la mezcla de esos tres colores. Entonces igualmente pues tiene esta forma y se llaman diodos RGB y sus siglas significan eso: red, rojo, green y blue. Entonces prácticamente esta es la forma en que se encuentran ese tipo de diodos. Y finalmente una pregunta que se hacen o que me hacen bastantes estudiantes es cómo se calcula la resistencia del diodo LED. Hayamos indicado que una parte importante que hay que tener en cuenta cuando voy a conectar un diodo LED en un circuito electrónico es usar una resistencia. De lo contrario, si yo no le coloco resistencia, pues el diodo pues va a quemarse, ¿sí? Porque pues obviamente va a pasar por ahí muchísima corriente y la idea de colocar la resistencia es poder limitar la corriente que pasa por el diodo. Entonces, ¿cómo se calcula esa resistencia? Vamos a verlo. El cálculo de la resistencia depende del color del diodo. Acá tengo una tablita donde muestro los diferentes colores de los diodos, los colores más usados que ustedes van a encontrar frecuentemente: color rojo, color naranja o ámbar, color naranja, color amarillo, color verde, color azul y hay uno de color blanco. Cada uno de esos diodos tiene un voltaje típico que se debe conectar, o el cual es el voltaje que genera el diodo cuando yo lo conecte. Por lo general, el color o diodos de color rojo van a tener un voltaje entre sus terminales, ¿sí? Entre ánodo y cátodo cuando estoy conectándolo en un circuito de entre 1.8 y 2,1 voltios. Entonces, por lo general, para que
el diodo funcione de forma segura, el diodo va a tener ese voltaje entre sus terminales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, más y menos va a estar entre 1.8 voltios hasta 2,1. Prácticamente ese es el voltaje de trabajo seguro del diodo color rojo. Así para estos otros diodos, color ámbar de 2 a 2.2, color naranja de 1.9 voltios a 2.2, color amarillo de 1.9 a 2.2 también, color verde de 2 a 3.1, que tiene un valor más altico, y el color azul de 3 a 3,7 y el blanco de 3 a 3,4 voltios. Hay que tener en cuenta que la corriente que pasa por el diodo, ¿sí?, que viene por aquí y pasa por acá, esa corriente tiene un valor específico y un valor seguro dependiendo pues de la empresa que fabrica el diodo. Y estos por lo general son valores que van entre 10 a 30 miliamperios. O sea, cuando yo conecte un diodo, por ahí la corriente que va a pasar debe ser entre 10 hasta 30 miliamperios. De lo contrario, pues el diodo se va a recalentar. Entonces ese es el valor de seguridad que las fábricas de diodos recomiendan para cuando uno coloca un diodo en un circuito, que por ahí debe pues pasar, la corriente que debe pasar por ahí debe ser entre 10 a 30 miliamperios. Esto lo vamos a tener en cuenta ahorita que vamos a hacer el ejercicio de cómo realizar el cálculo de esta resistencia, porque esto es lo importante y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué resistencia debo colocar en el circuito para que el diodo trabaje en la forma segura, o sea, teniendo entre 10 a 30 miliamperios y sabiendo que el valor típico de voltaje entre esos dos terminales va a ser, en este caso, en el valor del diodo color rojo, va a ser entre estos dos valores? Entonces, queremos saber qué resistencia se hace. Para esto hay una fórmula bastante sencilla, pero aquí para facilitar las cosas les voy a dejar este link. Este link es un link a una herramienta de ayuda para poder calcular exactamente el valor de esa resistencia. Así que vamos a chequear esta página y vamos a ver cómo se utiliza esa herramienta. Bueno, y ese link me lleva a esta página. Esta es la página de DigiKey. Esta herramienta es bastante interesante porque acá tengo como la figura o la imagen del circuito. Este circuito prácticamente es el circuito que vimos anteriormente y está representado por una fuente de voltaje, puede ser una batería, el diodo conectado como ánodo y cátodo y la resistencia. Esta es la resistencia que vamos a evaluar. Por lo general yo siempre puedo conocer el valor de esta fuente de voltaje. Vamos a hacer un ejercicio para poder realizar el cálculo de esta resistencia. Y la fuente de voltaje aquí en este ejercicio va a ser de un voltaje de 9 voltios. Entonces así colocamos ese valor acá en la fuente de voltaje. Entonces vamos a colocar acá 9 voltios. Dejémoslo acá, 9 voltios. Esta corriente de forward, voltaje de forward, es el voltaje que les indiqué dependiendo del color del diodo. Aquí más abajo, si bajamos aquí en la página, aquí vemos la tabla de los colores. En este caso, diferentes colores: rojo, ámbar, naranja, amarillo, verde, azul, blanco. Y para nuestro caso, que es el rojo, vamos a utilizar un valor entre 1.8 y 2.1. Vamos a hacer un ejemplo supongamos que el valor que sea por la mitad, que sea un valor de 2 voltios. Entonces ahí vamos a colocar prácticamente el valor de 2 voltios a la parte del voltaje forward. Entonces simplemente colocamos allí 2, ¿sí? Acá tengo las unidades en voltios. Y finalmente la corriente de forward también va a ser la corriente que va a pasar por acá. Recuerden que la corriente debe ser entre 10 a 30 miliamperios. Entonces por eso acá está en miliamperios. Entonces vamos a colocarlo por la mitad. Supongamos que pase por ahí una corriente de 25 miliamperios, por así decirlo. Y aquí automáticamente cuando yo termine de ingresar los valores, aquí ya me da el valor de la resistencia. Aquí el valor de la resistencia es de 280 ohmios. Así que esa resistencia es la que yo voy a tener que colocar acá para que mi diodo trabaje en la forma segura y pueda resistir la cantidad de corriente que está pasando por ahí y pues que no se queme, ¿sí? Entonces esta fórmula pues me ayuda a calcular ese valor. Si ustedes ven acá, aquí también tengo un valor
de potencia. En este caso me da una potencia de 0,175 vatios. Esta resistencia o este valor de vatios es el valor que yo debo comprar la resistencia. Recuerden que la resistencia uno puede trabajar en cuarto de vatios, dependiendo de cuánta corriente va a pasar por la resistencia, van a ser más grandes, ¿sí? De medio vatio, de un vatio. En este caso pues es de prácticamente un cuarto de vatio, ¿sí? Cerca de 0,25 vatios. Pero siempre hay que recordar que al momento de escoger una resistencia, siempre hay que calcular un poquitico, una resistencia un poquitico más grande en cuanto a los vatios. De hecho, acá en la página recomienda eso. En este caso, recomiendan seleccionar un rango entre 2 a 10 veces el valor calculado, ¿sí? En cuanto a la potencia, para pues, evitar que el resistor pues, se sobrecaliente, ¿sí? Y pues ir un poquito más a lo seguro. Esta página cuenta, pues prácticamente es una herramienta bastante útil. La fórmula que emplea de esta fórmula, como les indiqué, es una fórmula sencilla, pero pues aquí en esta página pues la podemos utilizar más fácilmente. Prácticamente la fórmula indica encontrar la resistencia dependiendo del voltaje de la fuente, que va a ser este, menos el voltaje del valor del diodo, dividido entre la corriente, que es la corriente que me indica pues el fabricante que debo utilizar para no quemar el diodo. Entonces prácticamente esta es la página que ustedes pueden usar para poder pues calcular este tipo de resistencias y evitar que el diodo se queme. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles en esta lección, donde vimos todo lo relacionado al diodo LED. Vimos cómo es la forma de conectar el diodo LED y sus características, y lo que hay que tener en cuenta al momento pues de ponerlo en un circuito electrónico. No olviden visitar nuestra página web www.cursoderobótica.com y bueno, nos vemos en la siguiente lección. Chao.